Hola, un saludo a todos y bueno, vamos con la parte práctica del módulo de ANOVA. Yo lo que he hecho ha sido en primer lugar crear una carpeta en el escritorio que la he llamado curso ANOVA y regresión lineal y luego dentro pues he creado una carpeta para el módulo de ANOVA y una carpeta para el módulo de regresión lineal. Aquí en ANOVA veis que tenemos la base de datos con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces bueno, pues sin más, arranco el programa R y vamos a paquetes, cargar paquete y cargo el paquete rcommander. Aquí lo tenemos. Bueno, ahora va a tardar un poquillo hasta que se carga, hasta que arranca el rcommander, ¿vale? Se cargarán algunos paquetes. Es importante recordar que tenemos que tener conexión a internet, ¿de acuerdo? Bueno, lo ha hecho un poquito rápido, a lo mejor posiblemente porque ya tenía los paquetes cargados o algo. Aquellos que hayáis hecho el curso básico de estadística, bueno, pues me imagino que esta pantalla es más o menos familiar. Entonces nada, vamos a empezar como siempre, vamos a cargar la base de datos, ¿de acuerdo? Si queréis vamos a pegar un vistacillo para ver que veáis cómo es la base de datos. Epa. Vamos a trabajar con los 4 ejemplos que hemos visto en el módulo, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos color de pelo, 0 van a ser las personas morenas, el 1 van a ser las personas rubias y el 2 van a ser las personas pelirrojas. Y tenemos 4 variables altura que van a corresponder con los 4 ejemplos que hemos visto en la presentación, en el PowerPoint, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería la base de datos en formato XL, en formato Excel, XLSX. Recordar que también se puede utilizar y es bastante práctico en formato CSV, ¿de acuerdo? Bueno, lo cierro y me voy al programa rcommander. Entonces, no, pues bueno, como siempre, lo primero que vamos a hacer, ya veis que no hay ningún conjunto de datos activos, pues bueno, vamos a cargar los datos. Importar datos desde un archivo en Excel. Le decimos que pues lo llamamos dataset, o si queréis dataset ANOVA para diferenciarlo de la regresión lineal. Nombre de las variables en la primera fila, como hemos visto. Convertir variables de carácter en factor, bueno, aquí no nos afecta. Indicador de valores ausentes, celda vacía. No teníamos datos perdidos, o sea que bueno, pero bueno, yo recomiendo dejarlo así. Aceptar. Le vamos a decir a ver dónde... Aquí en ANOVA y lo cargo. Vale, pues ya tendríamos aquí la base de datos cargada, ¿vale? Vamos a hacer un resumen o vamos a visualizar el conjunto de datos. Vale, veis que es lo que hemos visto en el Excel, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esta variable de color de pelo, factorizarla, ¿de acuerdo? Decirle al programa que el 0 es el moreno, el 1 es el rubio y el 2 es el pelirrojo. Si queréis hacemos una estadística descriptiva simplemente. Resúmenes numéricos. Cogemos las 4 de... Bueno, pues sí, venga, de todo. Y vamos a aceptar. Aquí tendríamos la altura media de las variables. Recordar que en este caso está desglosado sin color de pelo, ¿vale? Sin grupo. Vemos el color de pelo, que también como no lo hemos categorizado, pues luego lo trata como una variable numérica. Entonces, bueno, vamos a ir a datos, modificar variables del conjunto de datos activos y vamos a convertir variable numérica en factor. Cogemos el color de pelo, doble clic, bueno, nuevo nombre o prefijo para las variables múltiples, nada, le vamos a dejar igual, ¿vale? Le decimos que sí. Entonces, el 1 hemos dicho que es moreno, rubio, y el 2 pelirrojo. Y le vamos a aceptar. Entonces, bueno, pues si hacemos otra vez estadísticos, resúmenes de este conjunto de datos activos, pues ya vemos que el color de pelo aquí ya no lo trata de forma numérica, ¿vale? Ya pone 100, 100, 100. Y bueno, pues nada, siempre sin más. Vemos aquí, por ejemplo, en la altura 1 que la media es de 176,3 y aquí lo mismo, 176,28. Si lo redondeamos, pues a 3. Si podemos hacer también resúmenes estadísticos, resúmenes numéricos, por ejemplo, la variable la altura 1 y nos lo decimos que lo desglose por color de pelo. Entonces aquí vemos pues, lo que sería la media para los morenos, la media para los rubios y los pelirrojos y las desviaciones. Os recuerdo que esto corresponde con el primer ejemplo que hemos visto en el PowerPoint, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, si queréis, vamos a ver si los morenos, los rubios y los pelirrojos tienen la misma altura media respecto a la variable altura 1, ¿de acuerdo?
Recordar que teníamos que comprobar, que echar un vistazo, que a pesar de que la ANOVA es un método robusto, tendríamos que comprobar cómo era la varianza dentro de cada grupo, ¿de acuerdo? Y que íbamos a utilizar el test de Leven. Pues vamos a estadísticos, varianzas, test de Leven. Factores color de pelo y si queréis en variable explicada elegimos la altura. Vamos a hacerlo de una en una. La media y le damos a aceptar. Entonces aquí en este caso, bueno, pues aquí tenemos el test de Leven, ¿de acuerdo? Aquí nos sale lo que sería la varianza para cada uno de los valores. Nosotros en los ejemplos trabajamos con las desviaciones típicas. Por eso a lo mejor la desviación típica era de 9,83 en el primer caso para los morenos y aquí sale 96. Recordar que si cogemos la desviación típica y la elevamos al cuadrado, obtenemos la varianza, ¿de acuerdo? Entonces esto serían las varianzas de cada uno de los métodos, ¿vale? Si cogemos este 9,82 y lo elevamos al cuadrado, nos da el 96. Si cogemos el 9,95 y lo elevamos al cuadrado, nos da 99. Y si elevamos al cuadrado el 10,37, nos da 107. El p-valor del test de Leven mayor de 0,05, por lo tanto no hay indicios para rechazar la hipótesis nula que indica que las varianzas en los tres grupos son iguales. Además tenemos que el tamaño en cada muestra es de 30, pues es como un poco la situación perfecta, ¿de acuerdo? Pero bueno, vemos que las medias 175, 176, 176, entonces lo más probable a priori es que las medias sean iguales, es decir, que no podamos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Estadísticos, medias, vemos que tenemos aquí también la T de student y vemos ANOVA de un factor. En el ANOVA de un factor, bueno, aquí ha cargado los paquetes que él considera oportunos, ¿vale? Color de pelo, vamos a hacerlo de uno en uno, ¿vale? La altura 1, comparación 2 a 2. Y a pesar, en este caso, que a nosotros nos afecta porque hemos visto que las varianzas son iguales, vamos también a marcar la opción de la ANOVA de Welch, que supone que las varianzas son distintas. Entonces le vamos a aceptar. Bueno, por una parte nos ha salido el gráfico de lo que sería el intervalo de confianza de la diferencia de medias, pero vemos lo mismo que pasaba con la T de student, que si todos cortan el valor o el cero está contenido dentro del intervalo de confianza, pues se supone como que no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces esto sería un poco desde un punto de vista gráfico. Aquí lo más importante es ver si el cero está contenido en el intervalo de confianza o no. Si el cero no está contenido en el intervalo de confianza, pues lo más probable es que haya diferencias estadísticamente significativas. Volvemos a la ANOVA. Voy aquí un poquito para arriba, ¿vale? Aquí vamos, ANOVA modelo 1. Bueno, esto sería la tabla de la ANOVA, aquí la estamos viendo, ¿vale? En primer lugar, bueno, pues aquí aparece lo que sería el factor, color de pelo y luego los residuales, que a lo mejor yo lo estaba explicando perdón, está bien explicado. Nada, un poco el color de pelo y luego los residuales, la tabla ANOVA como la hemos estado explicando nosotros. Recordar que esto sería K-1 y este N-K-1. Entonces, porque recordad que el tamaño total son 300, ¿de acuerdo? El p-valor 0,58 mayor de 0,05, por lo tanto no hay indicios para rechazar la hipótesis nula que indica que las medias son iguales en los tres grupos. Aquí está la estadística descriptiva de cada grupo, donde vemos que efectivamente pues más o menos son todas iguales. Y luego aquí, ¿qué es lo que se hace? A pesar de que el resultado no es significativo, pero le hemos pedido las comparaciones 2 a 2. Entonces aquí está la comparación de rubio con moreno, ¿no? Lo que está haciendo el contraste de hipótesis que hace si la media de rubio menos la media de moreno es igual a 0. Evidentemente, si las medias son iguales, cuando se hace esta resta, pues el valor tiene que estar próximo a 0. Entonces aquí obtenemos el intervalo. Estas serían las comparaciones post-hot, ¿vale? De acuerdo, los contrastes 2K, que ya lo hemos visto también en la teoría. Entonces este es el p-valor 0,553 de la comparación 2 a 2 entre rubio y moreno. De pelirrojo y moreno, este es el p-valor 0,82 y el pelirrojo menos el rubio, el p-valor 0,89. Entonces, como ninguno de los resultados es estadísticamente significativo, pues lo mismo que antes, no tenemos indicios para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿De acuerdo? Y esto de aquí abajo son los intervalos de confianza de la diferencia de medias, que eso está un poco asociado al gráfico que hemos visto. Aquí, por ejemplo, rubio menos moreno, 1,47.
rubio menos moreno 1,47, que sería este puntito de aquí, ¿vale? Y el extremo inferior sería este, el menos 1,87, ese sería el valor de 1,87, y este valor superior de aquí sería el 4,82, este de aquí. Si vemos pelirrojo menos rubio, menos 0,64, que sería este puntito de aquí, y el extremo inferior, fijaros, está cerca de menos 4, que es menos 3,99, y el extremo superior 2,70. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería un poco la nova. Aquí nos está diciendo como que los tres grupos tienen la misma letra, es decir, que los tres grupos pertenecen a la misma categoría. Si en pelirrojo, en lugar de haber una A, hubiese una B, pues quería decir que moreno y rubio pertenecen a una categoría y pelirrojo pertenece a otra categoría. Y por último, hace el ANOVA, pero el test de Wells, ¿vale? Suponiendo que las varianzas no son iguales. Si os fijáis, en este caso el p-valor es muy parecido o es prácticamente igual al original. Aquí tenemos 0,58 el p-valor de la tabla de la ANOVA y aquí 0,57. ¿De acuerdo? Esto sería la ANOVA. Vamos con los gráficos. Entonces ahora vamos a ir a modelos. Vamos a añadir las estadísticas de las observaciones a los datos. Esto es un poco lo que hemos visto en la parte de la teoría y le decimos que todas. Vale. Luego, y entonces, bueno, yo ahora voy a ver la base de datos. Entonces, vemos aquí que pues, ha introducido las distancias de Cook, los hat values, la resturen, los residuales y la ANOVA, el fitted, ¿vale? Los valores predichos que coinciden con la media. Es decir, para todos estos va a ser, para el primer grupo del moreno va a ser 175,51, para el grupo de los rubios va a ser 176,99 y para los pelirrojos pues va a ser 176,35. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros por una parte, estos son los valores predichos, y nosotros habíamos dicho que por una parte que los residuales, sí digo que sí, no he hecho ningún cambio, pero bueno. Entonces nosotros por una parte, vamos a ver ahora los gráficos. Vale, me salen, los tengo por aquí atrás. Y entonces estos son un poco los gráficos que comentábamos antes. Como veis aquí, más o menos todos los puntos están alineados. Aquí como puntos un poquito a lo mejor más problemáticos podrían ser el 28, el 223 y el 122. Y luego aquí vemos, bueno, vemos que aquí también por abajo están el 223 y el 22. Y vemos que por aquí arriba se aleja un poco de lo que sería la diagonal. ¿De acuerdo? Veis que estos gráficos, el residual versus fitted, y estos son muy parecidos. Entonces, otra cosa que podemos hacer es ver los residuales, perdón, a ver si siguen una distribución normal. Entonces yo vuelvo al programa, estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Y cojo y hago el test de normalidad de los residuales. O si queréis también de los residuales estandarizados. Bueno, me deja elegir solo una. Como tenemos un tamaño de la muestra grande, pues elegimos el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección del Lilefors. Entonces aquí tenemos en este caso que los residuales siguen una distribución normal. Entonces, bueno, pues estaríamos que en este ejemplo sencillo, ¿vale? Pues que más o menos se cumplen las condiciones del modelo ANOVA y hemos podido ver que en este caso no existen diferencias estadísticamente significativas. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Vamos a estadísticos, varianzas, test de Leven. Color de pelo, cogemos altura 2, la media, le damos a aceptar. Bueno, pues vemos que seguimos viendo que seguimos aceptando la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas, que las varianzas son iguales. Entonces, estadísticos, medias, ANOVA de un factor, cogemos altura 2 y dejamos marcado todo, comparación 2 a 2, nivel de confianza y el test de F de Wells, sin asumir varianzas iguales. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla ANOVA, en este caso sí que tenemos un valor, un p-valor menor de 0,05, por lo tanto indica que hay indicios para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, que alguna de las medias es distinta. Aquí tenemos las medias de cada grupo, media, desviación y el tamaño de la muestra. Vemos que los pelirrojos son aparentemente más altos que los rubios y los morenos.
Y aquí tenemos las comparaciones 2 a 2 con la corrección o el contraste de Tukey. Vale, recordar, esta es la diferencia de medias, 1,47 entre rubio y moreno, y este es el p-valor, 0,55. Quiere decir que no hay diferencias significativas. Entre pelirrojo y moreno, 15,83, menor de 0,01, quiere decir que esta diferencia de medias sí es estadísticamente significativa. Podríamos afirmar que los pelirrojos y los morenos presentan una media distinta. Y lo mismo entre los pelirrojos y los rubios, de 14 y con un p-valor menor de 0,05. Por lo tanto, podríamos afirmar que hay diferencias significativas entre los dos. Luego, aquí debajo vemos el intervalo de confianza. Vemos que en el rubio moreno el 0 está incluido y en los otros dos, entre pelirrojo y moreno y pelirrojo y rubio, no está contenido el 0. Lo vemos en el gráfico. Entre rubio y moreno sí que está contenido, el valor 0 está contenido en el intervalo de confianza, pero entre pelirrojo y moreno y pelirrojo y rubio no está contenido el 0, lo que indica pues, que lo más probable es que haya diferencias estadísticamente significativas. Estas letras de A, B, aquí lo vemos claro, nos indica que moreno y rubio como que pertenecen al mismo grupo o que presentan la misma media, y los pelirrojos tienen una media, el pelirrojo presenta una media distinta respecto a los morenos y a los rubios. Y por último, el test ANOVA, suponiendo que las varianzas no son iguales. Pero bueno, también veis que tenemos que sería el p-valor, obtenemos un resultado estadísticamente significativo. Si hacemos los gráficos de antes como modelos, añadir las estadísticas de las observaciones a los datos, tenemos todas, pues le decimos que las sobreescribimos y ya está, una cosilla. Y luego los gráficos, si os fijáis, aquí ya antes como que estaban mejor equidistribuidos estas tres líneas de puntos. Lo que pasa es que, claro, al estar más arriba está como más separado ahora los pelirrojos. Entonces vemos, pero de todas formas seguimos viendo como que más o menos están alineados, tanto como por arriba como por abajo. Y aquí, al igual que antes, pues quizás vemos un poquito que por arriba se están alejando. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues con el test de normalidad, como hemos hecho antes. Entonces voy a estadísticos, resúmenes, test de normalidad. Cojo los residuales del modelo 2, ¿vale? Los residuales del modelo 2. Le digo que el test de Kolmogorov-Smirnov y vemos que te presenta un p-valor de 0,48 mayor de 0,05, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que los residuales siguen una distribución normal. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo 3. Vamos a ver qué pasa con las varianzas. Test de Leven. Cogemos altura 3, media, aceptar. Bueno, aquí ya vemos que, en la tabla en la homogeneidad de varianzas, en el test de Leven, el p-valor es menor de 0,05, por lo tanto rechazaríamos la hipótesis nula de igualdad de varianzas. A lo mejor donde tendría más peso, a lo mejor tener en cuenta el resultado del test de Welch. Vamos a estadísticos, medias, ANOVA de un factor, y cogemos altura 3, seguimos marcando las comparaciones 2 a 2, el nivel de confianza y el test de la F de Welch, ¿de acuerdo? Bueno, nos pasa un poquito, vamos a la tabla normal de la ANOVA, p-valor por debajo de 0,05, rechazaríamos la hipótesis nula, es decir, alguna de las medias sería distinta, que viendo aquí, bueno, pues entendemos que podría ser otra vez pelirrojo, ¿no?, el que presenta una media distinta. En las comparaciones 2 a 2, pues así nos lo indica, entre rubio y moreno 0,75 y entre pelirrojo y moreno menor de 0,05, por lo tanto podríamos afirmar que estos 17 centímetros de diferencia son estadísticamente significativos, y entre pelirrojo y rubio lo mismo, que estos 15 centímetros, 15,7 son estadísticamente significativos, ¿vale? P-valor menor de 0,05, resultado estadísticamente significativo. El intervalo la diferencia de medias y su intervalo de confianza. Vemos que en el primer intervalo de confianza el 0 está contenido, pero en los otros dos no está contenido. Fijaros aquí, pelirrojo moreno 17 y el extremo inferior 12 y 21. Si me voy al gráfico, pues esto sería 17 hemos dicho, 12 y 21. Y vemos que aquí el 0 está incluido, está corta el intervalo de confianza, y en estos dos intervalos no. ¿Qué pasa si tenemos en cuenta el test de Welch? Pues lo mismo, también que obtenemos un resultado estadísticamente significativo. ¿De acuerdo?
Entonces, a pesar de que las varianzas no son iguales, bueno, pues seguimos encontrando un resultado estadísticamente significativo. Recordar una cosa, también hemos dicho que la ANOVA es una técnica robusta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, a pesar que a lo mejor no tenemos lo de homogeneidad de varianzas, pero como tenemos un tamaño muestral superior a 30 y además balanceado, es decir, en cada grupo tenemos a 100 pacientes o 100 personas, pues casi también que podríamos aceptar el resultado de la tabla NOVA normal. Podemos ver los residuales, si siguen una distribución normal o no. Bueno, ya lo he hecho, creo. Sí, lo he hecho arriba. Los residuales siguen una distribución normal. Creo que lo he hecho aquí arriba, ¿no? Sí, aquí están, vale. Sigue una distribución normal, ¿de acuerdo? Pues nada, seguimos ahí, perdón, a ver. No, modelos, no he añadido, me falta añadir las estadísticas al conjunto de datos del modelo 3, aceptar, decimos que sí, vale. Entonces ahora estadísticos, resúmenes, test de normalidad, a los residuales del modelo 3. Encima, los residuales siguen una distribución normal del modelo 3, por lo tanto, más motivo para aceptar todavía los resultados de la tabla NOVA. Bueno, vamos con el último ejemplo. Vamos a hacer como el procedimiento que hemos hecho, vamos a ver las varianzas como son. Vemos en este caso que las varianzas son iguales y ahora hacemos la tabla de la NOVA. Cogemos la altura 4, color de pelo. Bueno, pues aquí vemos también efectivamente que encontramos diferencias estadísticamente significativas. Aquí tenemos la media de cada grupo, 160, 176 y 191. Entonces lo más probable es que haya diferencias a lo mejor entre los tres grupos. Bueno, recordar que son ejemplos hechos un poco ad hoc, a medida, ¿vale? Entonces aquí entre rubio y moreno 16 centímetros, pues efectivamente p-valor menor de 0,05, podemos afirmar que hay diferencias estadísticamente significativas. Entre pelirrojo y moreno 30 centímetros, también lo mismo significativo. Si pelirrojo y rubio 14, también significativo. Si nos vamos al intervalo de confianza, pues vemos que este 16 corresponde a este 16 y que este es el intervalo de confianza de la diferencia de medias. Lo mismo, 30, el intervalo de confianza 27, 34, 14, 11, 17. Si nos vamos al gráfico, pues aquí vemos efectivamente, y además vemos lo más importante es que el 0 no está contenido en ninguno de los intervalos. Podemos hacer lo mismo que antes, modelos, agregar, añadir las estadísticas, añadimos todos, le decimos que sí, vale, luego las vemos y vemos las gráficas básicas de diagnóstico. Vale, pues aquí lo mismo vemos que cada uno la media de un grupo 160, 175, 190, pero bueno, esta línea sigue siendo más o menos recta y que los puntos tanto por arriba como por abajo están a la misma altura. Aquí lo mismo, bueno, pues siempre tenemos aquí esta pequeñita desviación, pero vamos a ver qué pasa con la normalidad de los residuales. Si hacemos la normalidad de los residuales del modelo 4, pues en este caso vemos que los residuales siguen una distribución normal y ya está. Imaginar cómo suele pasar, vamos a ir por ejemplo con el ejemplo 3. Imaginar pues que tenemos, como suele pasar a veces, pues que no tenemos datos balanceados, es decir, que en cada grupo tenemos el mismo tamaño, en uno podemos tener 100, en otro 80, en otro 20, que a lo mejor los grupos, los tamaños muestrales dentro de cada grupo son muy pequeños, pues a lo mejor 11, 15, 9, 8. Entonces utilizaríamos un test no paramétrico, que sería el test de Kruskal-Wallis. Test no paramétricos, 3D, test de Wilkinson para dos muestras, el de 3D Kruskal-Wallis, perdón. Vale, color de pelo, por ejemplo, cogemos con altura 3 y le damos a aceptar. Entonces, en este caso, el test de Kruskal-Wallis nos indica que también hay diferencias estadísticamente significativas. ¿De acuerdo? En este caso, para continuar con las comparaciones 2 a 2, pues habría que hacer
la U de Mann-Whitney 2 a 2, es decir, hacer la U de Mann-Whitney para el grupo de rubio moreno, para pelirrojo moreno y para pelirrojo rubio. Es un poquito más laborioso, ¿no? Por decirlo así. Sería el test de Wilkinson para 2 muestras, pero lo que pasa es que no nos lo muestra porque como tenemos la variable de color de pelo que es 3 categorías, entonces por eso no aplica el test de Wilkinson. Pero ya veis que, por ejemplo, para Kruskal-Wallis sí. Lo que pasa es que aquí no nos deja ninguna opción de realizar los tests post-hot. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿qué sería esto? Bueno, pues nada, si tenéis alguna duda, lo plasmáis en el foro correspondiente, porque esta sería la parte práctica de la NOVA. Luego, bueno, pues podemos a lo mejor ir guardando las cosas, fichero, guardar el entorno de trabajo de R, ¿vale? Rdata, pues ponemos aquí, podemos poner, este sería el fichero, ¿vale? Datos ANOVA. Este sería el fichero, ¿vale? Si lo queremos guardar para el próximo día. Entonces, ahora ya decimos, por ejemplo, si le decimos salir, de R-Commander y de R, le decimos que si queremos salir. El archivo de instrucciones, sí, le vamos a guardar, le vamos a decir que sí, ¿vale? R-Commander aquí, guardar. El fichero R-Markdown, sí, lo dejamos así. Y el archivo de salida, aquí es donde se aparecen los resultados de salida. Le decimos que también. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el salida, que ha sido este TXT. Vale, son todos los resultados de salida que hemos ido, lo que sería la pantalla inferior, ¿de acuerdo? Que hemos ido viendo, donde salieron los resultados. El R-Commander, el R-Markdown, vamos a ver lo que es. Es un archivo que si lo ejecutamos nos va a salir como un formato HTML, un archivo HTML, pero como si ya fuese un diseño, nos pusiesen todo lo que hemos hecho más o menos bonito, por decirlo así. Voy a arrancar otra vez el R. El R, cargar paquete. Simplemente para que lo veáis. Bueno, esto va a tardar un poquito. Bueno, ya lo tenemos. Le voy a decir abrir fichero R-Markdown, que sería este de aquí. Guardar fichero, venga, le digo que sí. Vale, y este es el R-Markdown, ¿vale? Si yo le doy, ese es el que hemos cargado. Veis que aquí está un poco todo lo que hemos hecho antes. Si yo le doy a generar informe, le voy a decir que HTML, ¿vale? Que sea posiblemente el que menos problemas dé. Aquí lo está generando. Vale, y ya la he generado en la carpeta en la que tenía. Yo le he dicho que me lo abra en HTML, ¿vale? Entonces aquí aparece un poco todo lo que hemos ido haciendo. Vale, lo va poniendo, pues, fijaros que estas son las tablas que aparecían, los gráficos que aparecían, un poco, el gráfico que antes aparecía en una ventana de 2×2, aquí lo pone, ya veis que lo pone 1 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos hecho, pues queda así, en plan un poquito presentable, un poquito bonito, como si fuese un informe, ¿de acuerdo? Yo no voy a preguntar nada del R Markdown, ¿vale? Pero simplemente que a lo mejor hay personas que consideran tenerlo así, que es útil o es práctico, ¿de acuerdo? Simplemente que lo sepáis, pero os recuerdo que yo no voy a preguntar nada de esto, ¿de acuerdo? Esto es un complemento del curso o más opciones del R, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí, el módulo de la NOVA. Cualquier duda, cualquier consulta, lo vemos en los foros, lo plasmamos en los foros, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias y un saludo.